Yo no conozco una sola persona de pie que diga, no, este Congreso sí está haciendo una buena chapa. La población tiene un nivel de interpelación muy duro hacia este Congreso. Creo que hay mucha desconexión también. Un sector de la clase política creo que no valora el rechazo que se tiene en la ciudadanía. Hoy hay otros intereses, o sí, mero fanatismo, mero conservadurismo, porque también hay creo que financiamiento de iglesias. Porque Y han usado mucho el tema del aborto. Yo no veía muchas condiciones que ganar el Frente Amplio. quizás eso es lo que un poco desinfló los votos alcanzados de Verónica en elecciones anteriores, ¿no? Porque ella sí respetó reglas de pandemia, Claro. hizo mucha campaña por Zoom, pero se alejó de la gente. Y la plaza estaba rebalsando. Y yo decía, ¿quién está? Y era Castillo. No puede hacer nada contra el Estado. Es una dictadura. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silos Santisteban. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast La Patria que te parió. Hoy tengo el placer de presentar como invitada a una defensora de los derechos humanos, abogada, cusqueña, congresista actualmente pues del Perú. Así que bienvenida, Ruth Luque. Hola Carolina. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por estar aquí, por darte el espacio. Tengo muchas preguntas. Estuve buscándote. Este es un espacio que busco justamente como para desarrollar un poco más también quizás lo que puedas estar haciendo en el Congreso, de lo que opines de lo que pasa actualmente en el Perú. Pero primero te quería preguntar, sé que vienes ahorita del Congreso, Sí. ¿qué tal es chambear en el Congreso de la República? En este Congreso, además. Bastante cargado, creo, ¿no? Ujú. Más porque es complejo, digamos, los niveles de diálogo, porque siento que se ha perdido un poco el debate parlamentario, Ajá. a raíz un poco de la lógica de la semipresencialidad. No se sabe mucho, ¿no? Cuál es la posición que se tiene, porque hay muchas sesiones donde solo votan, Ajá. ¿no? Se asisten pocos congresistas de manera presencial al pleno, entonces es bastante Todavía hay complejo. mucho como por Zoom, ¿así? Sí, claro, este Congreso de la República de Perú es el único que sigue funcionando de manera No. semipresencial. Yo pensé que ya estaban todos full No, presencial. no. ¿Y cuál es el argumento? Sí. ¿Y quién decide eso? Lo que pasa es de que este tema de la semipresencialidad, tú sabes que cuando se hace el COVID, Ujú. hubo una modificación reglamentaria, ¿no es cierto? Ajá. Después de esa modificación reglamentaria, ahí se dijo de que por excepcionalidad, ¿no? Porque era pues un tema de pandemia, se pasaba a la virtualidad. Pero luego de eso se generó un sistema, una especie de sistema híbrido, donde todas las comisiones siguen funcionando de manera semipresencial. Y el pleno sigue funcionando también de manera semipresencial. Los miércoles son semipresenciales, lo cual en la práctica significa que Nadie va. la mayoría, claro, casi nadie va, somos muy pocos los que asistimos de manera presencial, y los jueves sí se ha puesto que es de manera presencial. Pero cada vez que, digamos, en la Junta de Portavoces alguien pide que haya algún tema, se cambia. Entonces, creo que eso es un elemento que además ha generado falta de un debate parlamentario público, ¿no? Necesario para muchos de los cambios que se han generado. Y se conoce muy poco a veces de las posiciones públicas, Claro. políticas que tienen las bancadas, ¿no? Pues no en la cara. Y Ya. además siendo un congreso que también tanto salen medios que como que busca tener cada vez más beneficios, uno esperaría que por lo menos vayan, pues, ¿no? ¿Qué caras sueles ver que sí van de forma presencial? Usualmente siempre nos encontramos los mismos. Ya conocemos como los 8 o 9 parlamentarios que siempre estamos, ¿no? Está Cueto, la congresista Norma Yarro, Ujú. la congresista Juárez, Marta Moyano, el congresista Muñante, Ujú. ¿no? Un poco son como los que usualmente siempre estamos porque llegamos casi puntual, entonces Ujú. usualmente siempre con los que me encuentro físicamente. Y tú me imagino que llegaste con ilusión de ser congresista, ¿no? Del trabajo que podrías hacer. ¿Cómo te sientes siendo parte de un congreso que tiene tan bajita aprobación? En realidad es bien complejo, bien difícil, ¿ah? Ujú. Porque la población tiene un nivel de interpelación muy duro hacia este Congreso. Siempre ha sido, pero particularmente a Ujú. por todo lo que ha pasado, ha habido un deterioro, ¿no? Muy profundo. Y bueno, la manera en la cual pues yo me desarrollo es intentando hablar siempre con la ciudadanía, que es una cosa que he hecho desde que ha iniciado mi gestión parlamentaria en mi región y en algunas regiones que a veces visito por algunos temas ambientales que sigo. Pero sí es bastante complejo
hay un nivel de desgaste bastante fuerte, hay un deterioro de esta institución y creo que hay mucha desconexión también de parte de un sector de la clase política que no creo que no valora el rechazo que se tiene en la ciudadanía, ¿no? Porque Mm, hay siempre un amparo de decir, es la institución, pero esa institución está muy deteriorada. Entonces, ujú, eh, tienes un sector que está altamente cuestionado por la población y no puedes pretender caminar como si nada pasara, ¿no? ujú. Entonces, y luego muchas de las declaraciones de los congresistas, cuando especialmente se generan, no sé, críticas sobre algún tema, a veces las respuestas terminan enfureciendo más a la gente. Sí. Entonces, es complicado, ¿no? Es que no hay Es como complejo. no, como que se siente como que no asumen las consecuencias de sus decisiones o, claro, no recuerdo yo, bueno, no sé si en algún momento creo que se lo he escuchado a Susel, no sé si a ti, pero como esta cosa de reconocer que la gente, o sea, entiende el Congreso como algo que no los quiere, ¿no? O sea, no hay un rechazo general. No sé, no, yo no conozco una sola persona de pie que diga, no, este Congreso sí está haciendo una buena chamba. Por eso era la pregunta, porque yo me imagino que al final justos pagan por pecadores. O sea, Sí, no, para la gente, o sea, sí hay algunos sectores de la ciudadanía que diferencian, ujú, pero es muy difícil, claro, digamos, cuando la mayoría de las acciones están rechazadas por la población, pensar que pueden decir, tal persona es buena, o sea, claro. es imposible, ¿no? Porque Ujú. finalmente, como todo se vota, se resuelve por votación, entonces Además, eso uno exige como termina un nivel de estar cargando. como conocer de cerca la labor de cada uno, como para poder hacer la diferenciación. Sí, pero además, digamos, como en un escenario de esta naturaleza te diferencias. Ajá. Es bien complejo. Ahora, claro, cuando hay temas como, por ejemplo, ahorita el tema de minería, Ujú, ¿no? El tema de la minería pequeña a raíz de lo que ha ajá. habido, yo creo que más o menos algún sector de la opinión pública se ha dado cuenta que quienes somos los que hemos estado en contra del reinfo y todo este tema, pero para la gran mayoría de la población no puede diferenciar. Es muy complicado. Ajá. Igual el tema de la minería es bien complejo. O sea, Es justamente, complejo. o sea, como para un ciudadano promedio, igual y no le sigue mucho la pista al tema, ¿no? Y es un tema que ahorita se está debatiendo bastante. Es complejo y en varias regiones, ¿ah? En Ujú, mi región, nosotros tenemos territorios donde hay un importante auge de la pequeña minería, la zona de Chumbivilcas. ujú, Hay todo un corredor de la pequeña minería que es muy fuerte. Y cuando uno va a la zona, yo conozco la zona, he ido varias veces a la zona, la gente te dice, ¿por qué usted se opone? ¿Por qué lo cuestiona? ujú, Si esta es la única actividad que nos da dinero, es ajá. la actividad que genera desarrollo. Mire todo lo que hemos hecho, se han construido infraestructura, mueve, y es en serio, ¿no? O sea, porque la gente no encuentra otras oportunidades laborales. Entonces, en muchos lugares, esta Claro. actividad ha desplazado la agricultura, Ajá. ¿no? Y claro, y en el razonamiento normal, la gran minería que te pide mano de obra calificada, te Ujú, pide un conjunto de constancias. Entonces, y claro, ese argumento es usado para decir, ya ves, esta actividad sí mueve, sí orienta, sí ajá. genera, y entonces hay un amplio sector de la ciudadanía de pie que se involucra, especialmente de algunas comunidades campesinas. Es un tema bastante complejo, Ujú, pero que sí es importante señalar que no puede estar al margen de la regulación. O ajá. sea, yo creo que eso es una cosa que hay que hablar con la población. Yo, por ejemplo, tengo discrepancias con muchos de estos sectores y yo siempre les digo públicamente, yo he cuestionado a la gran minería por la contaminación, por la falta de responsabilidad social empresarial, por la falta de, a veces, eh, digamos, cuidarse en sus líneas sociales empresariales para no asumir problemas de fondo. Ajá. Entonces, no puedo pretender no cuestionar la chiquita o la Claro. mediana cuando lo que estoy exigiendo es que no se contamine, que no se impacte Ujú. o que no se genere acciones irregulares, ilegales alrededor. Entonces, sí hay temas, digamos, que tienen que ser altamente regulados, fiscalizados, formalizados. Es que igual el tema, por ejemplo, de la contaminación no es algo que se hable mucho aquí tampoco. Yo veo, por ejemplo, en otros países, una de las propuestas principales para que un candidato sea popular es hablar de medio ambiente. Aquí todavía es un debate bien... Ah, no, acá el tema no está politizado, Ajá, ¿no? Además, mucha gente cuando habla del tema ambiental, no sé, siempre hay una recurrencia de decir, ese es reciclaje, ajá. O sea, como ¿no? estamos en un nivel bien básico en esa O conversación. sea, que no está mal, ¿no? O Ajá, sea, sí, pero esa es una acción. claro. Pero los temas centrales en los temas ambientales son más fuertes que el mero reciclaje, son Ajá. mucho más fuertes. Y en el caso particular del Perú, tenemos, por ejemplo, el tema de los derrames en la Amazonía, que son Ujú, gravísimos. Tenemos más de
3.000 pasivos que no se han solucionado, con una regulación absolutamente en el tema de hidrocarburos, ríos contaminados, pueblos indígenas impactados. Entonces, tienes ahí un paquete de temas que son muy, muy graves. Y tienen que ver con el tema ambiental. Pues como cuando se vio acá lo de Repsol, ¿no? El derrame que hasta ahorita creo que no se termina de solucionar. Ese es otro tema, ¿no? Mira, fíjate, cuando pasó el tema del derrame de Repsol, yo siento que pudo haber sido una oportunidad porque había un alto rechazo ciudadano. Había mucha sensibilidad. Muchísima, pero además había una clase política que estaba interpelada. Claro. Porque era una empresa que dijo, prácticamente al inicio dijo, yo no he impactado mucho, pero luego los hechos demostraron todo lo contrario, y era el mar peruano. Claro. ¿No? Entonces, había para mí todas las condiciones para hacer un cambio de giro. Claro. ¿No? Mejorar la declaración. Claro, la oportunidad de hacer algo político. Exacto. Y no hubo. Y esa decisión debió haber venido del Ejecutivo, y eso pasó en el gobierno de Castillo. No se generó, no es cierto. Y ese tema, mira, sigue exactamente lo mismo. ¿En qué ha terminado? La empresa ha dado una cantidad de dinero a algunos bajo una identificación que se trabajó entre las municipalidades, defensa civil, y luego y las actividades económicas no se han retomado. El mar sigue contaminado. Ese es el problema, ese es el tema ahí. ¿Y por qué crees que no se puso un debate político? ¿Por ignorancia, por falta de interés o por otros intereses más? En mi opinión, el Ejecutivo no tuvo ninguna propuesta. Eso es uno. Desde el lado del Congreso levantamos una comisión investigadora, que fue lo que caminó. Se le dio por primera vez a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso facultades de comisión investigadora. Y terminó un informe final de investigación, que creo que fue lo más importante, donde se determinó algunas responsabilidades administrativas, políticas, ¿no? Y empresariales también. Ahora, tú llegaste al Congreso con Frente Amplio. No, perdón. No. Quisiste al inicio, postulaste con Frente Amplio, pero llegaste con Juntos por el Perú. Sí, correcto. ¿Cómo fue esa? O sea, ¿ya militabas en Frente Amplio? ¿Fue para esa...? No, yo ingreso a la política el año 2012. Ajá. ¿No? Yo conocí a Verónica Mendoza, el 2012. Fui parte del Nuevo Perú. Ajá. ¿No? En sus inicios hubo un grupo de personas, ¿no? Ciudadanos que nos juntamos. ¿Que todavía sigue activo Nuevo Perú? ¿Yo? O sea, como partido, ¿sabes si sigue activo? Claro, el Nuevo Perú tiene ahora inscripción. Ajá. Así está reconocido por el jurado. Como a Verónica la veo caleta, la veo Nueva Vida. El Nuevo Perú está como organización legalmente reconocida por el jurado. Yo sí no participo activamente en el Nuevo Perú. El tema es de que yo participo en esa época, en el 2012. Una de las motivaciones fue un conflicto gravísimo que hubo en la provincia de Espinar. Fue muy grave. Hubo 3 personas fallecidas, el alcalde Espinar fue detenido arbitrariamente. Fue muy, muy fuerte el nivel de impacto. Me acuerdo que esa vez nos acusaron a nosotros lo que usualmente se acusa cuando, digamos, el Estado no quiere dar la cara, es antimineros, enemigos del desarrollo, en fin, un conjunto de temas. Entonces se genera el Nuevo Perú y luego se decide participar, ¿no? A través del Frente Amplio, que estuvo liderado en su momento por Marco Arana. ¿No? Entonces yo participo en el número 5 en esa oportunidad, y debo decir con sinceridad, yo no veía muchas condiciones que ganar el Frente Amplio, porque no era un partido conocido, era, digamos, nadie conocía mucho, pues, ¿no? Los que estaban, pero había muchísimo optimismo, ¿no? En las personas que estaban ahí. Incluso muchos decían, vamos a estar en el segundo, tercer lugar, y yo decía, ¿qué están hablando? Decían, no, bueno, yo no estaba pues muy involucrada en política, entonces lo miraba como un interrogante, ¿no? Y luego los hechos demostraron, ¿no? Sí. Claro, fue una cosa impresionante, ¿no? Yo incluso, que era el número 5, digamos, apoyábamos, participábamos, no es que hacía una gran campaña por mí, porque entendía que se estaba posicionando el partido, las ideas, etcétera. No le tuviste fe al inicio. O sea, al inicio yo lo miraba con mucha incredulidad, digo de manera sincera, ¿no? Fue porque no estaba pues metida. ¿Y era la primera vez que tú Era la primera vez, sí, ¿no? La primera vez, ¿no? Era mi primera experiencia política. No te la creías de pronto. No, pero luego las agendas empataron con mucho el sentir de la población, ¿no? En el sur, el tema ambiental cobró mucho peso. Creo que fue la primera vez que yo vi que se politizó mucho del tema. Se habló incluso de una nueva minería, ¿no? O sea, creo que fue el momento donde se plantearon temas que interesaban
mucho las comunidades que estaban impactadas, ¿no? Por los temas extractivos y que ahora, digamos, no hay mucho espacio para ese debate. Y bueno, y luego pues participaba bajo una alianza que fue Juntos por el Perú, ¿no? Y que Claro. participé y llegó al Parlamento. Y este es un recordatorio de que si quieres utilizar un servicio de lavandería, que vaya a tu casa, recoja tu ropita, tus zapatillas, tus edredones, tus sábanas, te las regrese en tu casa de vuelta, no te cobre delivery, además a tarifas muy accesibles y un servicio buenísimo que yo ya probé. Llama a mis amigos de Halo Express. Ellos van a hacer todo lo que te he dicho a un precio, además con descuento. Si es que tú le dices que llegas de este podcast, te dejo su número de WhatsApp en pantalla y en la descripción del video. Les dices que escribes de mi parte o de frente les dices este código que aparece aquí en pantalla y te van a dar el 10% de descuento. Así que no pierdas esta oportunidad, mi probar un servicio de lavandería buenísimo. Yo ya lo probé, si no, no te lo estaría recomendando. Y no te olvides de dejar tu comentario. Seguimos con el episodio. Cuando llegas, ¿cómo recibes la noticia? Ese también es otro tema. Bueno, yo estaba con parte de mi familia, con los compañeros, ¿no? Que hicimos la campaña y fue dos sentimientos, ¿no? El primer sentimiento fue recibir el resultado respecto a la ubicación del partido. Porque había una expectativa, como era el sur, ¿no? Y había este antecedente que el Frente Amplio en su momento, liderado por Verónica, había quedado casi entre el segundo, ¿no? Segundo o tercer lugar. Era que quedaríamos entre el tercer lugar, ¿no? Pero cuando se dieron los resultados, no había el tercero, no había el cuarto, ¿no? Y en el caso de Cusco quedó casi entre el sexto, séptimo. Claro, se desinfló bastante. Fue realmente muy duro, además porque era tema de pandemia, ¿no? Y fue un resultado de verdad muy complejo, ¿no? Para reflexionar un poco lo que sucedió. Estamos hablando ya del año que salió Castillo. Claro, Castillo arrasó en el sur, ¿no? Es que dentro de todo, él también salió como una opción de izquierda, pues, ¿no? Claro, él arrasó en muchas comunidades. Se llevó un grueso de votos ahí. Yo recuerdo, para la época de pandemia, yo iba a la zona de provincias altas y me acuerdo mucho una anécdota que estaba en la provincia de Espinar y la plaza estaba, pero rebalsando. Y yo decía, ¿quién está? Y era Castillo. Y Pedro Castillo le decía, a la gente le decía, ¿esta institución sirve? No sirve, la desaparecemos. O sea... un melee de izquierda, ¿no? Entonces, se va. Claro, ¿no? Pero era la gente, todos de comunidades campesinas. Sí. ¿No? Entonces, me quedaba claro de que en la zona de provincias altas él iba a tener un peso fuerte, ¿no? Había una simbología, un reconocimiento, una identificación con él. Además, porque la gente te decía, él está visitando comunidad por comunidad, está acá con nosotros, ¿no? Y en la época de pandemia, digamos, era un candidato que más que abrazaba, ¿no? Se acercaba a la gente. Recuerda que él además fue quiso ser sancionado porque no había guardado la distancia debida cuando él estaba en Chumbivilcas, me acuerdo. Y la población salió en su defensa, ¿no? Él había logrado no solamente generar en los niveles de cercanía, ¿no? Entre yo sí represento lo que tú quieres, sino habías generado este sentimiento, ¿no? Igual en ese momento me acuerdo que quizás eso es lo que un poco desinfló los votos alcanzados de Verónica en elecciones anteriores, ¿no? Porque ella sí respetó las reglas de pandemia, hizo mucha campaña por Zoom, me acuerdo. O sea, hubo una estrategia de respetar de manera rigurosa, ¿no? Todos los protocolos, porque además, bueno, estaban los fallecidos, ¿no? Por la pandemia, etcétera. Pero se alejó de la gente. Pero claro, Castillo fue todo lo distinto, ¿no? Fue en realidad una campaña muy compleja. No sé si existen análisis, estudios sobre lo que representó hacer campaña en la pandemia y cómo la pandemia también impacta, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que yo hice en campaña era, mira, era muy complejo pensar que uno iba a hacer pues el material de campaña normal si la gente no salía, ¿no? O sea, la gente no salía a mirar, a observar, la gente era otra dinámica. Entonces, me acuerdo que con el equipo de campaña que me apoyó, diseñamos hacer una visita de casa por casa, ¿no? Trazamos un conjunto de casas para visitar, tocar las puertas, y cuando uno tocaba las puertas, la gente tenía una necesidad de diálogo. Había una alta demanda de diálogo. Claro. ¿No? Yo ahí me di cuenta que
no era que la pandemia se había impactado en términos de lejanía, pero sí había esta lógica de decir, oye, quiero escuchar, ¿no? Ujú. Quiero saber qué cosas Igual por el contexto había más necesidad, ¿no? De Sí, escuchar qué cosa, mucho más. ajá, qué propuestas habían y eso. Y cuando tú te enteras que ya, o sea, igual de pronto fue un poco decepcionante ver en qué puesto llegaron, pero entrabas igual. Sí. ¿Cómo fue para ti? Fueron esos dos sentimientos, ¿no? Lo siento, pero No, a mí no, o sea, me impactó mucho claro. la ubicación en la que quedamos como Cusco. Y no es que al inicio se dio como resultado mi nombre. No, no, no. Mm, Se dio el nombre de otro candidato. ok. Entonces, nosotros teníamos información de las distintas mesas y sabíamos que, digamos, que en los números que habíamos contabilizado teníamos, digamos, un paso adelante. Así que había que ser prudente y esperar la decisión del jurado. Bueno, y este candidato, me acuerdo que cuestionó y quería pedir una especie de revisión de votos, Ah, ¿no? ok. Sino que lo que pasa es que los medios de comunicación lo anunciaron a él, Ajá. ¿no? Pero en los hechos formales, Ajá. él no había ganado, que era una persona de la lista de mi partido, Ujú. sino pues era yo. Entonces, ya cuando salieron los resultados oficiales, digamos formales del Jurado Nacional de Elecciones, bueno, nos alegramos, ¿no? Por Ujú. el resultado y bueno, había que prepararnos para un poco asumir, organizarnos en el trabajo parlamentario. Ahora tú llegabas por Cusco. Sí. ¿Qué planes tenías cuando empezaste a entrar al Congreso? Eh, Imagino que una cosa es como llegas, eso es como que han coincidido varios congresistas que han pasado por acá, como que llegaban con un plan, pero a la hora de la hora llegas y no necesariamente eso se puede llevar a cabo tal cual, o cómo fue para ti. Muchas de las cosas que he dicho, estoy haciendo, ¿ah? Ujú. O sea, por ejemplo, yo tenía una agenda en temas ambientales que siempre he trabajado. Ese Ajá. tema, siempre me he mostrado respetuosa de la defensa de la institucionalidad, de los temas de derechos humanos. Sigo en esa línea. Ajá. Y tercero, hay un dato curioso porque me acuerdo que una persona de mi familia me dice, Ruth, me dice, ¿qué es lo que tú esperarías cuando acabe tu mandato? ¿Por qué Ujú. no lo escribes? Y yo le escribí esa fecha. Ujú. Cuando ha habido toda esta crisis, me recordaron lo que había escrito. Y yo escribí esa vez que decía que quisiera seguir caminando en las calles, Mm. seguir caminando en las calles como una ciudadana, como siempre como una ciudadana. Ujú. Puse una frase de ese tipo. Y mira, finalmente, a raíz de todo el tema, muchos congresistas no pueden caminar Mm. por todo lo que ha sucedido. Claro. Eh, No, sí. y eso es lo que yo puse. Patricia Cherero la Y botaron de un bar, o sea, eso es lo que yo puse. ujú. Yo, A Cabero le han jalado el polo, le han roto el polo, ¿no? eso es lo que yo puse. Yo en mi región camino, me desplazo como Con la siempre me frente he en alto. desplazado. La gente me pregunta, les explico por qué voté de una otra cosa. Y siempre he respetado a veces la interpelación y que te puedan hacer, ¿no? O sea, y me parece bien además que la ciudadanía exija que te pregunten, o sea, es parte de lo que uno tiene que explicar. Lo peor sería que haya un político que no le quiera responder, Claro. ¿no? Porque si no, ¿qué espacio tiene la población para expresar lo que quiere o cuestionar o preguntar, ¿no? Ahora, ¿cómo recibiste esta denuncia? No sé en qué año fue, 2000, no sé si fue el mismo 2021, de Jaime Villanueva sobre supuesto encubrimiento a Pedro Castillo en el caso de Dinámicos del Centro. Ah, sí, a mí me impactó mucho. Como que tú te habías reunido con alguien para Sí, eso decirle que no lo incluye en la fue investigación. totalmente descontextualizado. Ujú. A mí sí me golpeó mucho. Claro. Jamás, digamos, me esperé que me aperturaran de manera inmediata una investigación. Y lo que hice fue defenderme. Ajá. Me sometí a la investigación, contraté un abogado, por si acaso no pagado por el Estado. Y nada, me sometí a todas las diligencias. Ujú. Ofrecí todo lo que la fiscalía necesitaba para esclarecer lo que tenga que esclarecer, porque sabía perfectamente que yo no tenía nada que Ujú. esconder. Así que terminó, ese caso se archivó después de Oh. casi, no sé, casi más de 9 meses, si no me equivoco. Ujú. Se archivó porque no había absolutamente nada, pero hicieron varias diligencias, como 6, 7 diligencias en el tema, y bueno, me sometí yo cuando asumí el cargo decidí abrir mis cuentas bancarias, Ajá. ¿no? La declaración jurada, cuando tú haces, Ujú. te dan una opción. Yo decidí y están abiertas desde esa fecha. Así que no tenía ahí nada que temer.
Y cuando entró Castillo, o sea, por más de que no era de tu partido, de pronto, ¿qué significaba para ti? O sea, ¿tú tenías alguna expectativa de lo que podía ser su gobierno? Sí, claro, no, claro, porque cuando él gana, se suscribe un acuerdo político, Ujú. ¿no? Y había mucha expectativa, ¿no? Especialmente por la gente. Ajá. Había mucha ilusión en la población, especialmente en las comunidades campesinas, de los sectores más excluidos. Y yo sí tenía digamos, guardaba la esperanza de que se tangibilizaran, digamos, por lo menos algunas propuestas que se habían lanzado, como la famosa segunda reforma agraria, que se lanzó además de mi tierra. Claro. Estuvimos ahí, me acuerdo, con otros congresistas. Hubo varias propuestas de cambio, pues, ¿no? Sí, De no se transformación. tangibilizaron, Ujú. ninguna. ¿Y cómo te sentías tú del Congreso? Porque yo recuerdo Ninguna. mucho, o sea, recuerdo que se hablaba, cosa que ahora no pasa. Ahora de Dina yo no escucho nada más que cosas negativas, pero yo recuerdo que por más de que, o sea, que me acuerdo de muchas propuestas de economía, Ujú. de trabajo, no sé, de social, como que propuestas reales que buscaban transformación y había mucha oposición. O sea, me acuerdo que propuestas que sacaba o terminaban interpelando ministros, o sea, me acuerdo que en algún momento también se habló de una nueva constitución. em, Me acuerdo, toda, digamos, la oposición que tenía Pedro Franque, o sea, me acuerdo que ha sido un periodo de muchas propuestas distintas, más allá de si sean viables, no sean viables, están de acuerdo, no están de acuerdo, pero yo sentía que no se dejaba hacer nada, o sea, esa era la sensación que creo que no sé si solo yo, pero creo que se tenía. Tú desde el Congreso, ¿cómo sentías eso? O sea, Sí, mira, había un acecho permanente, ¿no? Desde ujú, la vacancia, 3 veces que no le dejaron viajar. sí, Y y ahí la además, dejan, y además había todo este relato, para mí, altamente discriminadora. ajá, Altamente discriminadora, así digan lo que digan que no es cierto. ujú, Pero había un talán discriminador. ujú. No, y luego no se le reconocía que era el presidente. No se le reconocía porque además le habían negado el resultado de los votos. Había una comisión del fraude. Se demoraron mucho en darle sus credenciales, Claro, ¿no? pero además había una comisión en el Congreso investigando el fraude. Sí, Y solo querían que el fraude sea de los presidentes, pero no reconocían, claro. no querían admitir en el Parlamento. Entonces era una cosa irracional, Ujú. absurda, Una rabieta. que ha contribuido al deterioro, ¿no es cierto? Y que la gente considere que pues nunca lo han querido reconocer como presidente. Pero también era un gobierno muy precario, ¿ah? Ujú. O sea, yo creo que habían temas importantes que se plantearon y nunca lograron despegar. Por ejemplo, muy poco se habla del paquete de medidas en materia tributaria que presentó Pedro Franque. Ujú. Pedro Franque planteó un paquete importante de temas de reforma tributaria, Sí. con todo el sustento de la OCDE, del Banco Mundial, o sea, de entidades, Ujú. ¿no? Todo eso quedó En nada. en nada. Y Sí. no hubo una posición como gobierno para hacer de eso un debate necesario. Mira, ahorita cómo estamos. Ahorita con la prueba puras exoneraciones, exoneraciones y Ujú. un listado de exoneraciones, cuando en realidad el tema central era abrir una discusión sobre el tema de reforma tributaria. Ujú. Entonces, yo creo que ahí también el gobierno de Castillo fue bastante precario Es que en cuando se abrió, muchas me acuerdo, cosas. claro, fue muy discriminador porque se hablaba, me acuerdo, impuesto a los ricos, pues, ¿no? Impuestos, o sea, Sí. más impuestos para gente que genere más dinero. Y sí recuerdo mucho en redes sociales el debate, ¿no? Como ay, pero ¿por qué? O sea, la gente asumiéndose muy rica, ¿no? Pero, Claro, claro. Es que en realidad ese paquete que se presentó, si el gobierno de Castillo lo asumía en su conjunto, y él gozando de una alta legitimidad, además ujú, sí, aceptación amplia ciudadana, sí tenía, sí, pudo haber sido. Es como el tema del derrame de Repsol. Si en ese momento el gobierno de Castillo claro. planteaba una iniciativa y decía, yo pido autorización, digamos, para plantear una nueva ley de declaratoria de emergencia ambiental y un registro de afectados en estas condiciones, modificar la ley de hidrocarburos, Ujú, que las empresas no van a exonerarse, si es que tal, ¿quién lo hubiera rechazado? claro. El Congreso tenía, o sea, exacto. Entonces, yo creo que ahí también, por eso cuando digo que el gobierno fue muy precario, es que no hubo iniciativas de ese peso. A Y, Castillo le y faltó, algunas ¿no? que Ujú, hubo no llegaron a tener el peso, ¿no? Hay que sumar a eso el cambio constante de ministros, a las direcciones, o sea, hasta ahora, ¿no? ujú. Pero en su gobierno hubo un permanente cambio, y cambios no necesariamente que le pedía el Congreso, o sea, también su relación con su partido, o sea, el Partido Perú Libre, que tenía una bancada amplia,
era una cosa que uno no entendía, digamos, cuál era el nivel de relacionamiento que tenían para mucho de eso. Se especulaba desde la prensa que había una lógica de exigencia, ¿no? De que tal ministerio, etcétera, ¿no? Y luego varios ministros que terminaron siendo, varios congresistas siendo ministros, ¿no? Eso también creo que abrió todo un tema de fragilidad, ¿no? En distintos lados. Y cuando él salió con su anuncio de disolución del Congreso, ¿tú qué pensaste? Mi primera reacción era de que él había logrado un acuerdo con las Fuerzas Armadas. Claro. O sea, nunca pensé Tú que... dijiste, de ninguna manera va a hacer este anuncio sin ningún apoyo. Claro, es que eso es lo normal. Uno no va a creer, como he escuchado a algunos decir, que se equivocó, Claro. que se chispoteó, creo que han dicho algunos. Yo me imaginé que estaba diciendo quien era presidente de la República. Y claro, a mí lo que me sorprendió del anuncio era cierre de congresos, cierre de la fiscalía, era el cierre de todas las instituciones. Además porque salió con un discurso copy-paste de Fujimori. Y ese tema sí dije, no, yo no lo compartía, ¿no? Y yo siempre lo he dicho de manera muy transparente porque yo siempre, o sea, yo sí creo que cualquier decisión de esta naturaleza tiene que pasar por respetar mecanismos constitucionales. Si no, digamos, o sea, admitiríamos y validaríamos que mañana cualquiera, ¿no? Hace el uso del micro, toma una decisión y luego dice, no, me arrepentí, no era lo que quería decir. Eso creo que no puede ser admisible. Entonces, yo, digamos, la verdad luego me sorprendió que se dijera, nada estaba coordinado, todo era como, porque ese día se votaba un pedido de vacancia. Sí. No habían los votos. No habían los votos. Yo recuerdo mucho a algunos parlamentarios que todos los días buscaban, sumaban. Es que creo que ese día iba a salir un testigo a hablar de si se había recibido dinero. Me parece que probablemente, ahora de lo que se sabe, es que eso se utilizó como un elemento de miedo, ¿no? Ajá. Probablemente, y esa fue su reacción y su decisión política. Ahora, recuerda que han habido 2 votaciones en el Parlamento, ¿no? La votación respecto a esta decisión, ¿no es cierto?, que significó su vacancia, y la segunda, que tiene que ver con la habilitación penal, ¿no? Y una habilitación penal que fue metida de manera express y se votó. Yo voté en contra de la habilitación penal porque eso sí demanda de otro procedimiento. ¿Que esto era para meterlo preso? ¿O? Claro, para hacer la detención. Claro. Porque si no lo podían detener. Porque ¿cuál es la que no llega a los votos? Esta. No, o sea, a ver, ese día generaron 2 votaciones, Ajá. ¿no? Una, la votación respecto al tema de la vacancia y 2, respecto al tema de la habilitación penal. Ok. Para el caso de la habilitación penal, yo voté en contra porque para este tema él necesitaba pasar por un procedimiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No había una denuncia. Claro. Presentada formalmente. Lo hicieron así todo muy rápido. Entonces, claro, por la fiscal de la Nación, no me acuerdo exactamente el pedido que ingresó, pero ingresó un pedido porque necesitaban habilitarlo, si no, no lo podían detener. Y él pasó como una especie de flagrancia penal, algo así, ¿no? Eso fue absoluta, o sea, y eso es pues la razón por la cual terminó en todo el proceso penal ahora y que hay un debate si esto es un delito o no es un delito, ¿no es cierto? Y hay algunos que dicen, no, es tentativa, otros actos preparatorios, en fin, pero lo concreto más allá de eso es que el hecho no se consumó, no tenía el respaldo militar, no tenía el respaldo policial, en fin, ¿no? Claro, fue más como a nivel de discurso. Claro, fue más un discurso político. ¿De qué piensas ahora de que esté preso, viendo todo su juicio? Yo lo que creo es que él debería estar libre. Él debería enfrentar una investigación en libertad de la misma manera que pienso en el caso de Betsy Chávez, ¿no? Porque han habido otros casos, ¿no? Con pruebas y todo, que están en libertad. Sí, ¿no? o arresto domiciliario. Exacto, pero aquí no, acá hay una clara decisión política. ¿Crees que hay un tratamiento diferente? Hay un trato absolutamente diferenciado con Castillo, ¿no? A Castillo no le perdonan que él haya sido elegido presidente de la República. No le perdonan eso. Sí. ¿Qué piensas de Keiko? Que es una persona que goza de privilegios de la justicia, ¿no? Ha logrado mantener su bancada desde los 72 y todo ese tiempo para generar un conjunto de ventajas legales, ¿no? Mucho de lo que ha salido del Congreso la ha ido beneficiando, ¿no? Claro, porque ella si no gane la presidencia igual siempre tiene poder por todos los congresistas que logra meter. Se ha dado cuenta que ha logrado jalar el poder hacia el Congreso, ¿no? La bicameralidad creo que es una historia fujimorista
con votos de sectores que se hacen llamar de izquierda. Ajá, No se hubiera logrado la bicameralidad si no fueran con esos votos, claro. entre los cuales han votado algunos de Perú Libre. ¿Y qué piensas de Perú Libre? Ah, esa no es la izquierda. Claro, No porque ellos es, se no anuncian es la izquierda. encima de una izquierda Izquierda. como bien marxista, o sea, ellos se anuncian así, ¿no? Pero, No, para mí no es la izquierda que representa. Creo que ellos han tenido una oportunidad cuando tuvieron una bancada de 32 congresistas. Se han partido y finalmente pues han logrado como estar en la mesa directiva y ser parte de esta lógica de la bicameralidad, que es de verdad bien grave porque le ha arrancado a la población la oportunidad de definir, y ahora por eso estamos en esta línea de diputados, senadores, ujú. y en la Comisión de Constitución en algún momento se va a debatir y aprobar el reglamento sobre estas dos cámaras. Y es como, ¿y por qué crees que se ha hecho la bicameralidad? O sea, si sale de congresista, se mete de senador, o sea, de alguna u otra manera quieren volver. Sí, no es, fíjate que no es solamente la reelección, ¿no? Que ya es una medida impopular. Es que además puede ser senador, pero además podría ser también hasta candidato al gobierno regional. A la vez de senador. O sea, digamos, si no logra ser senador, podría Ajá. postularse, porque han habilitado de que puede ser invitado, ¿no? Se ha Ujú. aumentado el porcentaje de invitados. Mm. Y excepcionalmente se ha puesto de que, que puede ser invitado quien es candidato al gobierno regional. Y excepcionalmente han colocado una frase que ahorita no recuerdo exactamente, pero que da a entender que por única vez no aplica a los parlamentarios de este periodo. Mm. Eso está en una Es modificación. como preparan toda la camita ellos mismos para. Entonces, hay un conjunto ahí de cambios que generan, digamos, modificaciones, ajustes, ¿no? Y en el tema electoral, pues han hecho lo que se ha querido, ¿no? A tal punto que tenemos leyes que si pudieran ajustar más un plazo porque le conviene a algunos o a otros, yo estoy segura que lo harían si tienen los votos, ¿no? ¿Y tú cómo te sientes, o sea, cuando prueban esas cosas? Porque yo veo pues que hay, creo que todos vemos como alianzas de determinados partidos para probar lo que ellos están buscando, los que les conviene. Y a veces lo pregunto porque a veces es cuando subo estos episodios que también hay gente que dice, ay, pero si ella o él es congresista, ¿por qué él no hace algo? Ujú. O sea, ¿cómo tú te sientes desde tu posición? O sea, en mi caso yo reclamo, yo grito, ¿no? Además, sí, yo reclamo. Soy titular de la Comisión de Constitución, además, que es permanentemente voto en contra, y además denuncio públicamente en mis redes, informo, ¿no? Digo, esto está sucediendo, esto está pasando, no estoy de acuerdo con esto, Ujú. etcétera. Pero claro, termina siendo una minoría muy reducida. Sí. Es absolutamente reducida. Ujú. Y Porque ¿quiénes somos esa oposición somos muy poquitos. Susel Paredes, ¿no? Ujú. Sigrid Bazán, en algunos, Ujú. luego, básicamente mi bancada, o Ajá. sea, mi bancada y quizás algunos Sí, otros del independientes, bloque ¿no? democrático. Claro. ¿Cómo Y se forma esa bancada? nosotros estábamos en Juntos por el Perú, Ujú, ¿no? Yo decidí renunciar, nos retiramos, ujú. y bueno, hemos formado esta pequeña bancada. Bueno, Isabel Cortés pues se fue a la bancada Podemos, Ajá. y luego, bueno, ¿Y por qué Roberto no pasan Sánchez. esas cosas? ¿Porque hay como desacuerdos con su partido o...? Por varias razones, ¿no? O sea, en algunos casos me imagino que hay cálculos personales, ¿no? Porque hay algunas Ujú, personas que terminan afiliándose en algunos partidos, ¿no? En ujú. el caso, por ejemplo, de mi colega Isabel Cortés, se afilió está en la banca de Podemos, no sé si terminó afiliándose o no en Podemos. En el caso de Juntos por el Perú, bueno, lo que sé es que tienen una cercanía hacia el Antauro. Ujú, No hay manera que yo me sienta vinculada hacia el antaurismo, no refleja las ujú. posiciones que tengo, así que no tenía mayor razón de seguir en una bancada donde no hay claridad de qué van a hacer, ¿no? Y además yo Claro. no soy militante de Juntos por el Perú, así que creo que lo más razonable era retirarse, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Y hay hay un proyecto, no tengo claro si, creo que tú lo presentaste, bueno, de matrimonio igualitario. Sí, Cuando apenas entrabas, creo, casi al sí, inicio. sí. ¿Y de qué se trató ese proyecto? Porque ya ha habido uno previo, como un antecedente que ha sido el proyecto de la Unión Civil. ¿Cuál ha sido la Claro, el diferencia? tema de la unión civil fue presentado por Alejandro Cabir. Ujú, Este proyecto de ley se presenta cuando aún yo estaba en la bancada de Juntos por el Perú. Me acuerdo que lo conversamos con la congresista Susel Paredes, con mi colega Susel Paredes, ujú. y claro, plantea una diferencia, ¿no? Porque el matrimonio igualitario significa el reconocimiento de iguales derechos Ajá. e iguales deberes en Como el marco de matrimonio, la pues. institución, como existe, ¿no?
La unión civil no, es una especie de acto jurídico donde son algunas cuestiones más patrimoniales. Sí. Entonces, eso es básicamente la diferencia de fondo. No llegó a dictaminarse, lo que sí ha dictaminado es la unión civil de Alejandro Cabero en la Comisión de Justicia. En su momento, fíjate que yo pensé que este dictamen iba a llegar al Pleno, tampoco ha llegado, ¿ah? Tampoco es que Alejandro Cabero ha recibido todo el respaldo de su bancada y algunos sectores más afines a su bancada, ¿no? Es que creo que él tampoco es representativo. O sea, cuando lo anunció él, a diferencia de cuando creo que hace años sucedió con Carlos Bruce, desde la comunidad LGBT, o sea, desde los movimientos, que yo en algún momento también he sido parte de varios, hay un rechazo a Cabero. O sea, muchos no sentimos que nos representa de manera justa. Entonces creo que cuando salió lo de la unión civil no le dieron mucha pelota. No sé qué tanto en el Congreso, pero de la sociedad civil no creo que tanto tampoco. Probablemente, ¿no? Pero mi evaluación era dentro del Parlamento. Ajá. Yo pensé que siendo él, o sea, más allá que yo no, o sea, que creo que en este tema debería darse los mismos derechos, son las personas tributan lo mismo, ¿no? O sea, tienen exactamente los mismos derechos, deberes, entonces lo razonable es el matrimonio. Pero él, bueno, planteó por una línea de lo Pero tú civil. cuando propusiste lo del matrimonio, ¿con qué te encontraste? O sea, ¿había apertura a hacer el debate o lo...? No, pues ahí porque en el Parlamento hay posiciones ultraconservadoras, Ujú. ¿no? Hay Entonces, voces. ¿pero lo presentan pensando en eso o por qué entonces? No, mira, nosotros lo que pasa es que cuando presentamos este tema, conversamos con Susel y Susel, que está en diálogo con las distintas comunidades, organizaciones LGTBI, yo también converso con varias, considerábamos que era un momento simbólico para presentarlo y se presentó, ¿no? Entonces, porque además la mayoría considera eso, considera de que, o sea, el Estado debería apuntar a un reconocimiento igual. Claro. A pesar de ser un Estado laico, los argumentos son religiosos cuando son en contra del matrimonio igualitario. Sí. Este Congreso pues tiene una línea de bancada muy alineada a que las orientaciones se definan por lo religioso, ¿no? En algunos, algunos miembros de la bancada de Renovación Popular, la señora Guayo. Que el mismo tema que está pasando ahora esto que pasó en el Congreso, que Susel Paredes hizo una actividad con personas trans y básicamente ahorita hay una denuncia contra ella por que chicas quisieron hacer pichi. O sea, Sí, claro. lo cual es una vergüenza. Ajá. Es una vergüenza que se esté usando este tema para generar una sanción de esta naturaleza. O sea, ¿cómo se va a vestir para eso? Y después de eso sacaron su ley baño, Sí, ¿no? ¿no? Donde van a generar oficiales, ¿no? Es Que a la oficialmente puerta, transfóbico. sí, como que a la puerta del baño van a, no sé, revisar. Pero ¿cómo es eso? Yo me imagino que irán a fiscalizar. No sé cómo van a fiscalizar. ¿Y no se supone que no se puede retroceder en tema de derechos? No deberíamos, ¿no? O sea, O sea, los derechos siempre deberían ser progresivos y fortalecerse. Pero ellos tienen una perspectiva distinta porque... y han usado mucho el tema del aborto, porque esas son, o sea, yo presenté pues este proyecto de despenalización del aborto casos de violación sexual menores de edad. Ellos inmediatamente salieron con todo un paquete, ¿no? Además con toda su campaña de tildarme de abortista y un montón de temas. Y luego fueron por iniciativas para cuestionar la educación sexual integral, iniciativas para cambiar el lenguaje inclusivo, luego la ley de baños, luego el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Y luego el tema de la autorización de los padres para la enseñanza de educación sexual. Luego, cuando yo presenté un proyecto de ley sobre el tema del kit de emergencia, para que la no entrega sea sancionada, también cuestionaron mi proyecto, dijeron que el kit era abortivo. O sea, en fin, es un paquete de temas y ellos han ganado. O sea, han ganado en términos de echarse abajo, ¿no? Varias leyes. ¿Pero esos son meramente por sus creencias? O sea, ¿son tan arcaicos o hay intereses, no sé, de empresas? O sea, ¿por qué el discurso 2000? Porque a mí me llama un montón de la atención que en 2025 sean tan transfóbicos, homofóbicos, antimujer prácticamente. No, o sea, ¿sabes? ¿Sospechas? ¿Hay otros intereses o es mero fanatismo, mero conservadurismo? Responden a consignas de iglesias, ¿no? O sea, porque además este tema no es sobre Perú, ¿ah?
Claro, O sea, hay todo un movimiento, ¿no? Alrededor de con mis hijos no te metas, claro. y un montón de temas, digamos que termina siendo una lógica de ideología casi internacional. Pero hay mucho fanatismo, ¿ah? Hay mucho fanatismo también. Porque también Entonces, creo que financiamiento de iglesias. y hay iglesias, claro, acá hay iglesias, ¿no? Hay grupos de iglesias donde además, digamos, conciben de que mantener, digamos, bajo su razonamiento esta línea natural, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? Ajá. Y que al niño no se le enseñe, no puedes hablar, no puedes decir en los documentos, lazlos. Claro, tú ahí estás, Wow. ¿cómo le dicen ellos? La agenda 2030, la agenda estadounidense, no me acuerdo, la agenda caviar, no sé ya, todos los, Todas las palabras que se han inventado. sí, sí, yo no sé ya. Entonces, claro, o sea, contra eso, ¿cómo debates, no? Ujú. O sea, ¿cómo se puede debatir? Porque ya son como argumentos donde uno provoca decir, bueno, disculpe, pero ya no hay manera de racionalizar en este tema, Eso no mismo. hay manera, ¿no? El caso de Susel Paredes creo que es el ejemplo concreto, y esto en la Comisión de Ética. ¿Cómo se interpela a un parlamentario que dice, usted tenía que haberle, si usted quería cuidarle, tenía que haber mandado un oficio al presidente del Congreso y decirle, voy a traer para que habiliten otro baño? ¿Cómo? Wow. O sea, no entiendo. O sea, la congresista me parece responsable por no haber previsto que la persona, ¿por qué no fue a otro tercer baño, cuarto baño? No entiendo. Wow. Cuando en el Congreso de la República estos eventos ya se hicieron. Ujú. Cuando se planteó la ley de identidad de Sí, género, claro. Ujú. el Congreso se llenó. Hicieron hasta 3 audiencias. Ujú. 3 audiencias. Ujú. Nadie habló de baños. Nadie, Claro. nadie dijo, a ver, Se supone que con esos antecedentes entonces no debería proceder una sanción. no debería proceder. Nunca debieron abrirle, pero Claro. han decidido abrirle la investigación. Qué fuerte. Y sobre la ley APSI, la ley anti-ONG prácticamente. ¿Cuál es tu opinión? Porque justamente tú que trabajas en temas de defensa de derechos humanos. Para mí, esta ley está dirigida a los organismos de derechos humanos, Ujú. ¿no? O sea, acá hay actores políticos que permanentemente han querido anular al movimiento de derechos humanos por Ujú. los casos de investigaciones hacia altos mandos Ujú. de la policía, del ejército, de la marina. Ahí es. Por ejemplo, Por eso ahora es de con lo de que las protestas. pero el origen es este que estoy diciendo. Ujú. Ese es el origen. Y poco les importa que eso tenga un impacto contra las víctimas hacia adentro. Porque recuerda que el actor al que están encubriendo ese es el alto mando militar policía. Ujú. Entonces, por eso es que en la ley se prohíbe el tema de la defensa. Tema que nunca estuvo ni en el dictamen, ni en el texto, ni ningún parlamentario lo planteó. Solo lo metieron por lo bajo. Lo metieron por abajo. Entonces, claramente eso fue orientado para seguir evitando a toda costa que se defienda a las víctimas, porque quienes han ganado sentencias condenatorias, emblemáticas, sea a nivel nacional, interamericano, es la defensa que ha hecho el movimiento de derechos humanos. Ujú. Ahí es donde se establece la teoría sobre la autoría inmediata, los temas patrón, varios casos que Ujú. permitieron que cuando llegó a la Corte, a la Comisión Interamericana, aquí el razonamiento judicial sea más profundo, ¿no? Y se evitara que los casos quedan en impunidad. Claro, porque lo que dicen desde el gobierno es como que, ay, por fin, para que ya no entre financiamiento para estas organizaciones que tienen como intereses Claro, políticos y a de Dina, claro, desestabilizar. pero a Dina le sirve, pues, ¿no? Porque Ujú. ahora, ¿quiénes la han cuestionado? Claro. Las víctimas, Ujú. son más defendidas por quiénes? Por las mismas organizaciones de derechos humanos. Pues es quitarle la posibilidad de defensa legal a la gente más Pero pobre. ahora eso tiene un impacto mucho más alto, ¿ah? Por ejemplo, en el caso del Reinfo, Ujú. situándolo, ¿no? Para que han emitido este reglamento y que permite ir más allá de la ley, lo cual es irregular, inconstitucional, etcétera, bien se podría plantear una acción popular, alguna organización indígena, ¿no? Con la asesoría de alguno mismo. No lo podría hacer. ¿Por qué? Porque han dicho de que no puedes hacer nada de defensa similar contra el Estado. No Qué puedes hacer nada fuerte. contra el Estado. Es una dictadura. No puedes, exacto. Ujú. AIDESEP, ¿no? Que representa varias organizaciones indígenas, que ellos a veces cuestionaban, interpelaban al Estado por la contaminación, que ellos ya no pueden hacerlo. No podrían solicitar el apoyo de alguna organización. Entonces están condenados ¿a qué? A buscar una defensa privada. Ujú. ¿Cuánto les va a costar eso? ¿Y tú le ves como una posibilidad de remodificarse en un próximo gobierno? Mm,
tiene que modificarse. Ujú. Tiene que modificarse. Esa parte de la prohibición es altamente, es atentatoria, es la expresión de dictaduras, ¿no? O sea, Dina es una dictadorcilla, pues. Entonces, digamos, ha empatado con un sector parlamentario que quiere que hayan ciertas leyes que solo serían posibles con ella. Ujú. Ella Sí. les ha abierto la puerta para todo. No observa leyes, Ujú. no dice nada, aprueba la ley de extinción de dominio, la modificación de la colaboración eficaz, en fin. Mientras sea algo que le beneficie, cuando le Entonces a ella le beneficia, le sirve, ¿no? Porque de alguna manera a ellos les interesa que ella siga en el poder, les interesa de que ella ya está desprestigiada, entonces no hay mayor problema que siga siendo desprestigiada, ¿no? Y a ella le interesa que seguir gozando de impunidad, ¿no? Ujú. Para que este Congreso no la investigue. Y luego le terminen archivando varias denuncias que ya está sucediendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entonces se queda libre más allá de julio del 2026. ¿Y tú qué crees que tiene que hacer la izquierda para unas próximas elecciones? Porque justo, ¿no crees que de pronto lo que ha pasado en este gobierno le afecte, o sea, justamente de forma negativa? Porque hay mucha gente que tiene la idea de que este es un gobierno de izquierda. Mm. Entonces dicen, pues ahí asume tu voto, ahí está el gobierno de izquierda que querías, que no sé qué. Entonces, ¿tú cómo crees que eso pueda afectar unas Sí, próximas? sí, no, sí, yo he escuchado, pero esto que dicen que asume tu voto, es Mm, de verdad este sector de la derecha bruta y achorada. sí, O claro. sea, son ellos los que dicen asume tu voto. Bueno, si fuera así, también que asuman pues su voto del desastre que tenemos Ah, con varias de las bancadas, ¿no? así es, Desde Alianza por el Progreso y otros. Entonces, totalmente. yo lo que creo, como está pues las circunstancias, tantos partidos, tiene que haber una coalición. Ujú. El tema es de que esas coaliciones tienen que hacerse más visibles sobre la base de un programa que le ofrezcan al país. Ujú. O sea, si eso no se comunica y no se dice qué cosa se está planteando para salir de la inseguridad, ¿no? Porque creo que es un tema fundamental. ¿Cómo se va a recuperar o garantizar la democracia y la vigencia de derechos humanos, que es un tema central que cruza todo? ¿Cómo se va a afrontar el tema de la minería ilegal? ¿Cómo se va a afrontar? Porque ahorita Dina lo ha ampliado. Esa ampliación va a vencer el otro año. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, hay como temas que sí al nuevo gobierno le corresponde, va a corresponder a que lo haga, pero los partidos que ahora, digamos, generen una coalición tienen que empezar a decir cómo lo van a hacer y cómo piensan enfrentar eso. Porque solamente hablar de una mera alianza no va a tener un peso, creo yo, si la población no escucha el cómo. Ujú. Y me parece que también se están inflando algunas candidaturas. ¿Ah? Yo de pronto he visto en varias encuestas, digamos, inamovible, Keiko, ¿no? Sí, Acuña, sí, sí. ¿no? Es una cosa extraña, rara, ¿no? Y de pronto Carlos Siempre tiene el Álvarez, mismo ¿no es cierto? porcentaje. También Carlos Álvarez arriba, ¿no? Entonces, Claro. eso también es como muy manejado, ¿no? ¿Y hay algún candidato o candidata? O sea, de hecho, la prueba de que las encuestas no reflejan la realidad es que Castillo no figuraba por ningún lado y de pronto, Mm. y de pronto salió sorprendiendo a todos. Pero de los candidatos que están ahora, de los que ya se vocearon que van a postular, ¿hay alguno que haya llamado tu atención? No. Está bien difícil, ¿no? Las próximas Sí, no, elecciones. ahorita, o sea, sí También. sigo con interés algunas candidaturas, Ajá. digamos, ¿no? Para saber qué están planteando. Por ejemplo, la de López Chau. Ajá. Pero luego escuché la entrevista con Modesto Montoya y me parece de verdad bien, digamos, bien grave que un candidato no pueda responder, digamos, una pregunta tan simple que le planteó, ¿no? Pero bueno, ¿A cuál te refieres concretamente? a la que cuando le hace la pregunta sobre la participación de su hijo, Ujú. ¿no? Y entonces hay toda una reacción sobre eso, ¿no? Casi en un tono, ¿por qué me preguntas eso? Entonces, Ujú. y está bien, creo, ¿ah? Que hayan ese nivel de preguntas para un poco también conocer un poco más al candidato, ¿no? Sí. Conocer al candidato, pero también empezar a escuchar sus Ha propuestas. estado aquí Alfonso López Chao. También Sí. yo de pronto siento que es muy pronto para él. O sea, que siento que está muy verde todavía su candidatura. Sí, No tiene, entonces va a ser, no sé más adelante. digamos, sí sigo, digamos, sí miro de cerca, ¿no? Ujú. Digamos, sus propuestas, ¿no? Escuchar. Es además una persona que entiendo goza de un nivel de respaldo de jóvenes, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, luego, digamos, está Si volviera a postular, aunque no sé si lo vaya a hacer, me parece que no. No sé, es la impresión que tengo. Verónica Mendoza. hasta donde tengo entendido, el Nuevo Perú tiene su precandidato, que es el señor Vicente Lanoca, Mm, que es aymara de la zona de Puno. ujú. Aún no he escuchado, digamos, alguna de sus propuestas. Habrá que ver cómo esto se consolida. Eh, mm, Creo que esas son un poco algunas de las Ujú. precandidaturas. ¿Y a ti te gustaría volver a postular?
no lo tengo priorizado, no está en mi O prioridad. tienes otros planes, ya quieres salir. A ver, por el momento creo que quiero acabar, digamos, hacer bien Ajá. mi trabajo. Hay varios informes que voy a sacar en esta última recta. Ya he sacado algunos. Ujú. Tengo varios informes de fiscalización que he hecho sobre la protesta, sobre los heridos, los muertos. Hay uno que he sacado sobre captura de justicia. Voy a sacar otro sobre otro tema sobre hostigamiento sexual en la universidad. Hay temas que Ujú. quiero dejar por escrito de mi trabajo parlamentario. Eh, y sí miro con mucha expectativa los niveles de acuerdo, alianzas que se generen. Sí me parece que es difícil que uno se pueda poner de costado y decir, bueno, a mí no me interesa, ¿no? Yo creo que sí hay que respaldar, hay que contribuir a que se genere, ojalá, una coalición programática, amplia, de cara a un escenario autoritario, muy autoritario. Yo en eso, digamos, en términos personales, sí espero que haya una responsabilidad de los partidos políticos y sobre esa base veré, digamos qué rol me toca jugar o Ujú. contribuir, ¿no? Y sabes si continuarías bueno, renunciaste a Juntos por el Perú, entonces no sabes tampoco si militarías en qué partido. Yo nunca estuve afiliada a Juntos por el Perú, Fuiste fui invitada. invitada. Sí, Ujú. fui invitada. No, yo no me he afiliado a ninguna organización política. Sí soy de izquierda, ¿no? Me identifico con las ideas de la izquierda, soy derecho humanista, soy ambientalista, digamos, y además muy comprometida con el tema de los pueblos indígenas. Esos para mí son agendas importantes, Ujú. importantes. No negociables. Para mí sí son temas innegociables, sí. Pues te agradezco un montón que te hayas dado el espacio. Gracias a toda la gente igual que se ha conectado. Gracias nuevamente Gracias. por estar aquí. Ya saben, todos los miércoles a las 9 de la noche estrenamos un nuevo episodio. Y pues ya saben, ahí tienen los botoncitos para suscribirse, para darle like. Mientras más interactúen con el video, más le aparece, a más gente le aparece. YouTube, el algoritmo es más generoso. Así que ya saben, compartan el contenido lo más que puedan. Y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de La Patria que te parió.